Bienvenidos al canal comunitario Amagá Televisión, al programa En Derecho, un espacio de participación y de interacción con usuarios y televidentes sobre temas de derecho y de preguntas cotidianas en nuestro municipio y en nuestro país, en enlace con la red de canales del Suroeste Antioqueño Red Sur, hoy con una invitada muy especial, la doctora Diana María Ruiz Piedrahita, secretaria de Salud y Desarrollo Social de nuestro municipio de Amagá, quien abordará con nosotros y con nuestros televidentes los temas relacionados al régimen subsidiado en salud. Bienvenidos, acompáñenos. Como lo anunciamos, hoy tenemos la presencia en nuestro set de la doctora Diana María Ruiz Piedrahita, administradora en salud y especialista en seguridad y salud en el trabajo. Bienvenida, doctora Diana María Ruiz Piedrahita, a nuestro programa y a compartir con nuestros televidentes muchas de las inquietudes que tiene el tema que hoy nos convoca, que es el régimen de seguridad social, en salud, el régimen contributivo. Bienvenida, doctora Diana, y gracias por aceptar esta invitación a nuestro programa. Gracias a usted y al canal por la invitación. Esperamos aprovechar al máximo este espacio donde compartiremos con todos ustedes algunos aspectos que debemos conocer en régimen subsidiado en salud. Muchas gracias, doctora Diana. Entrando en materia, doctora, la seguridad social en Colombia nace a partir del año 1993 con la Ley 100, la mencionada Ley 100, y tiene dos factores fundamentales o dos grupos poblacionales importantes, sobre todo en el tema de la salud. Aplica para otros ítems como la pensión y los riesgos laborales, pero hoy nos enfocamos en el tema de la salud. Y son dos grupos poblacionales que define claramente la ley 100 del 93, que es el régimen subsidiado y el régimen contributivo. Inicialmente esta ley, doctora, fue creada con un fin fundamental que hoy no se cumple, y era que en el país los contributivos estuvieran aportando para que se sostuviera los subsidiados, es decir, más contributivos, menos subsidiados. Hoy estamos viendo un país que ha desbordado ese parámetro establecido y tenemos más personas en el subsidiado que en el contributivo. ¿Cuáles son estos dos grupos, doctora? ¿En qué se diferencian y qué los caracteriza cada uno de ellos? Hemos hablado acá con algunos otros profesionales en derecho sobre el tema del régimen contributivo, ampliamente hemos visto todo ese tema, pero el régimen subsidiado no lo hemos tocado. Hoy es la oportunidad de que lo toquemos, usted que maneja ampliamente el tema del régimen subsidiado en salud. Gracias a usted, señor León Fabio. Tenemos entonces el régimen contributivo, como usted lo mencionaba, y tenemos de este lado el régimen subsidiado. El régimen subsidiado, digamos que al momento de definirlo, hablamos que es el derecho que tengo de que el Estado me subsidie la EPS a la cual voy a estar afiliada. Normalmente en Antioquia tenemos muchas EPS, pero hablando puntualmente en el suroeste, básicamente tenemos a la EPS subsidiada Cosalud y a la EPS Sabia Salud. Hacemos mucho énfasis en que es un derecho, pero también es un deber el hecho de que yo me acerque a las Secretarías de Salud y Bienestar Social de los municipios para hacer la solicitud y poder entonces entrar a ser beneficiaria del régimen subsidiado. Me gustaría que habláramos un poquito sobre quiénes tienen entonces derecho de pertenecer al régimen subsidiado. Lo primero, y que digamos que es muy importante que todas las personas la conozcan, es que yo debo estar cisbenizado. O sea, cuando hablamos de estar cisbenizado, es que cuando yo estoy viviendo en un municipio, yo tengo la obligación, tengo el deber de acercarme ya sea a las Secretarías de Planeación y Obras Públicas o las Secretarías de Salud y Bienestar Social, donde normalmente se encuentra la oficina del CISBEN. Debo informar que voy a estar residiendo en el municipio para que me apliquen una encuesta. El CISBEN no aplica o no da niveles, da unos puntajes. Son las EPS que toman esos puntajes y de acuerdo a esos puntajes le asignan entonces unos niveles que de acuerdo a esos niveles digamos que se tiene o no el derecho de pertenecer al régimen subsidiado. Me gustaría que le contáramos un poquito a nuestros televidentes cuáles son esos puntajes en los cuales nosotros podemos ser beneficiarios del régimen subsidiado. Pero primero vamos a entrar a desglosar la primera palabra que genera controversia en ese sistema, CISBEN. Y la gente confunde el CISBEN. El CISBEN es simplemente una sigla que
pertenece a una base de datos que identifica a unos posibles beneficiarios para cualquier tipo de subsidio, no solamente en salud, ¿cierto? Sí. Sisbén. Entonces la gente le dice a uno, vea, fulanito de tal que tiene tanta plata en nuestro pueblo, que es el gamonal del pueblo, y está en el Sisbén. Claro, en Colombia todos los ciudadanos colombianos estamos en el Sisbén, desde el presidente de la República a la persona que vive bajo un puente y no tiene siquiera familiares quien responda por ellos. Todos estamos sisbenizados. Entonces esa palabra Sisbén, que genera tantas discordias y tantas inquietudes, usted nos la aclara, que es una base de datos que identifica a las personas receptoras de un posible subsidio. ¿Cómo hace la Oficina de Bienestar Social en cada municipio para reportarle a la EPS esa persona y las condiciones en que va a entrar a ser atendido? Sí, entonces el Sisbén, partamos de definir lo que es. El Sisbén es un sistema nacional de identificación de potenciales beneficiarios para los diferentes programas sociales, que como parte de esos programas sociales tenemos el régimen subsidiado. Entonces, las personas se acercan a las Secretarías de Salud y Bienestar Social, informan, como lo decía ahorita, que van a estar residiendo en el municipio, se aplica una encuesta, esa encuesta da una clasificación socioeconómica. Pero entonces, finalmente, ¿quién asigna los puntajes? No son las secretarías municipales ni las alcaldías las que asignan estos puntajes. Directamente al momento de hacer la encuesta, esa información se registra en una plataforma, va al Departamento Nacional de Planeación, DNP, y es el DNP quien asigna los puntajes. Esos puntajes pueden oscilar en asignarse a cada persona al momento de hacer la encuesta, puede tardar entre mes y medio e incluso hasta 2 meses, dependiendo de la fecha que se realice. Después de ahí, el Departamento Nacional de Planeación no reporta a las EPS. Es directamente el usuario quien tiene la obligación de consultar, conocer su puntaje y verificar si es un potencial beneficiario para pertenecer al régimen subsidiado. Considerando que la salud es un servicio fundamental, no solamente establecido en la Constitución Nacional, sino también que lo ha definido los tratados internacionales. Normalmente lo que usted me está diciendo, una persona aliviada, una persona normal, debería hacer esa vuelta. Pero como estamos en Colombia, dígame, una persona que hoy se encuentra en un servicio de urgencias en una situación calamitosa y no ha hecho nada de lo que usted me acaba de decir, ¿cómo hace el Estado para entrar a atender o subsidiar o a hacerse cargo de esa atención que le debe brindar la EPS cuando ni siquiera ha ido a la oficina de bienestar social del municipio, cuando ni siquiera sabe esas palabras Sisbén, estratos socioeconómicos, puntaje, no tiene idea? Lo único que se sabe es que está en urgencias y está en una situación que amerita atención urgente. Sí, entonces la Ley 100 contempla un principio de universalidad que en este momento, precisamente por los déficits económicos y todo eso, ha sido difícil llegar a tener esa cobertura del 100%, entonces hay varias figuras para poder acceder a la prestación de ese servicio. Lo primero, y que me gusta ser muy reiterativa, es que todos, independiente de la condición o estado de salud que tengamos en el momento, debemos estar sisbenizados para que los municipios conozcan cuál es su población y cuáles son esos posibles beneficios a los que pueden acceder. Lo segundo es, la persona nunca se ha acercado a una oficina para hacerse sisbenizar, no tiene una EPS ni del régimen contributivo ni del régimen especial, tampoco del régimen subsidiado, ¿qué hacer? Entonces, lo primero es que la comunicación entre los servicios de urgencias de los diferentes hospitales y las Secretarías de Salud y Bienestar Social es permanente. Cuando llega una persona sin afiliación, entonces lo primero que se verifica es posiblemente, como se hacen las encuestas nacionales, así no haya solicitado la encuesta, puede estar sisbenizado. Entonces, si esa persona tiene un puntaje, que ya les voy a mencionar, son los siguientes. Si yo estoy en el casco urbano o en los centros poblados, que son área 2, como lo manejamos en el Sisbén, y tengo un puntaje que va desde 0 y hasta 44.79, esa persona, aún en medio de la atención, podemos afiliarla al régimen subsidiado. Está cumpliendo entonces uno de los requisitos. Si esa persona es residente en el área rural y tiene un puntaje hasta 32,98, también la podemos afiliar, y ahí entonces la EPS toma ese puntaje y le asigna un nivel 1. Pero si esa persona tiene 51,57 y vive en el casco urbano, le vamos a asignar un nivel 2,
y si está en el área rural y tiene hasta 37,80 puntos, le vamos a asignar un nivel 2 porque está en el área rural para este caso. Entonces ahí en medio de la atención nosotros podemos acceder a afiliarlo al régimen subsidiado y ahí digamos que estaría sujeto a pagar o a reconocer unas cuotas de recuperación por el servicio prestado, pero ya ahí tenemos la afiliación y ya el resto corre por cuenta de la EPS subsidiada a la cual se afilió. Ese es un escenario positivo, digamos que es lo más común que se presenta. Pero tenemos el otro escenario, es una persona que no está sisbenizada o tenemos la otra parte y es que puede estar sisbenizada pero va a tener unos puntajes en el Sisben que son más altos a los topes que tenemos. Doctora Diana, la diferencia entre el régimen subsidiado con los dos estratos, con el 1 con el 2 que usted nos acaba de mencionar, pues no difiere para nada en el plan obligatorio de salud que se le debe prestar, en el POS que llamamos, que son todos los servicios a que tenga derechos el trabajador que determine la EPS. Si lo acaba de decir usted, simplemente eso lo que indica es que los del estrato 2, otros de pronto, o algunos otros estratos, podrán tener un pago extra o adicional que debe asumir el usuario, pero la calidad de la atención y el servicio debe ser igual para todos en Colombia. Es exactamente igual la prestación del servicio, lo único es que precisamente era como una compensación o reconoce unos valores para apoyar, digamos que en la prestación, pero es exactamente igual la prestación del servicio. Entonces, retomando lo que teníamos ahorita, está ese otro escenario. Entonces, hay otras figuras. Lo primero es, si no está sisbenizado, entonces en esa comunicación permanente que se debe tener, se procede a hacer el proceso, solicitar la encuesta, pero eso se nos demora. Entonces, para la atención de primer nivel, que es lo que normalmente tenemos en los municipios que tenemos en el suroeste, hospitales de primer nivel. Entonces, para la atención al primer nivel tenemos unos recursos que vienen desde aportes patronales, que son esos recursos con el que los hospitales pagan la seguridad social de todos sus trabajadores. Entonces, con esos aportes patronales que fueron asignados en el mes de mayo a los diferentes municipios, se hace un convenio entre las alcaldías municipales a través de las secretarías de salud de los municipios con los hospitales de primer nivel. ¿Para qué? Para garantizar la atención de primer nivel de esa población que nosotros llamamos población pobre sin asegurar. Que no está todavía sisbenizado, que aún le falta por concretar por llenar su patrón, su encuesta, pero que necesita atención inmediata. O que aún estando sisbenizado y cumpliendo los requisitos, ha sido una persona que no ha solicitado pertenecer al régimen subsidiado. Entonces, para eso se establecen esos convenios con los hospitales de primer nivel. Los llamamos convenios para la atención a la población pobre no asegurada, que también está sujeto a unas cuotas de recuperación que depende del servicio que se preste. Eso para el primer nivel. Digamos que ahí tenemos un panorama todavía sencillo. Que digamos que es una de las dificultades y empieza a complicarse un poco. Cuando esa persona no requiere solamente una prestación de servicios de primer nivel, sino que dada su condición de salud necesita una remisión. Es decir, esa persona necesita que la atiendan en un hospital de mayor complejidad, ya sea un segundo o tercer nivel. Las atenciones del primer nivel están a cargo de ese convenio, es decir, lo reconoce el municipio. Las atenciones de segundo y tercer nivel, directamente quien las autoriza, las avala y reconoce esos pagos es la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Que reconoce esas prestaciones y que también están sujetos a unos copagos o unas cuotas de recuperación. Digamos que ahí se nos empieza a complicar un poquito porque no es lo mismo la respuesta o la rapidez que se tiene en la respuesta por parte de una EPS que tiene un sistema para referenciar o para remitir los pacientes a cuando debemos esperar la autorización por parte de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Que todas estas figuras se han definido, se han estructurado con un único fin y es garantizar la atención a esa persona que en el momento la necesita. Pero es de aclarar que en ningún momento vamos a tener trabas o dificultades diferentes a las que ya tiene el sistema para prestar el servicio a estas personas. Gracias, doctor. Vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales y regresamos nuevamente con el tema que está muy interesante sobre la afiliación, la atención y el proceso para una persona que se encuentra en el régimen subsidiado, pero que no ha sido identificado y que no se ha hecho la respectiva encuesta.
the story about human rights. For those that don't know, you need to. Yo, a starving artist, but his lyrics so worldwide. His friend and manager was a snake in disguise, and he was bitten. His song sold without his permission. Saw his record on the shelf, the snake had stolen his vision. But knowing his rights, he could protect himself. Fair treatment by fair courts, he got the law to help. The other dude just sunk weak, looked like a punk. Could hardly open his mouth to speak, popping that junk. You better get up, stand up if you've been done wrong. You better stand up for your rights like that Marley song. Get yourself represented, lawfully defended. Know your human rights, don't ever surrender. No, don't ever surrender. Yeah. Let's go. Y dos amigos llegaron y empezaron a discutir. Hola, linda. ¿Qué tal? Hola. ¡No! Ojo, es una carta para Nick. Quiero que se la demos. Nick, léela. Que la lea, 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 que la lea. Oye, creo que este papel es tuyo. Así no era la broma. Pues no. Regresamos nuevamente, doctora Diana María Ruiz Piedradita, al programa En Derecho. Le recordamos a nuestros televidentes que pueden interactuar, hacer preguntas, consultas, inquietudes a través de las redes sociales, a través de Facebook con el hashtag numeral En Derecho, y a través del correo electrónico también pueden utilizarlo para sus inquietudes, sus preguntas, sus consultas. La dirección del correo electrónico es enderechotv@gmail.com. También le recordamos a nuestros televidentes y a los televidentes del suroeste antioqueño que se conectan a través del canal comunitario Maga Televisión y Redes Sur, que pueden ver este programa a través del canal comunitario Maga TV en YouTube, de manera que tienen muchas herramientas para poder consultar después de emitido el programa. Doctora Diana María, dos cosas fundamentales. Veíamos el régimen contributivo, el régimen subsidiado. En el contributivo, doctora Diana, tenemos que es la persona que tiene capacidad de pago o una relación laboral. Es decir, la que aporta al sistema de su propio salario y el aporte correspondiente al empleador. Eso está claro. Se tiene ahí, doctora, que en el régimen contributivo se toma el cotizante como cabeza del grupo y su familia, que ya la definió también el gobierno, esposa o compañera permanente, hijos hasta los 18 años, de 18 a 25 que estudien y de 18 en adelante, de cualquier edad, que sean inválidos o discapacitados. Eso está claro. También funciona así en el régimen subsidiado o en el régimen subsidiado la afiliación individual. La afiliación también se hace a través de los núcleos familiares, ya no llamamos cotizantes, sino cabeza de familia. Pero digamos que no está sujeto a esas condiciones, sino que mientras se cumpla con los requisitos, que es el puntaje del CISBEN, que esté unificado al grupo familiar, esa afiliación al régimen subsidiado es permanente, independiente de la edad. Yo puedo tener 26 años, estar unificada en el grupo familiar, digamos que con mi papá, mi mamá, y puedo seguir entonces estando afiliado al régimen subsidiado. Pero hay otro caso que ocurre muy seguido ahí, doctora Diana, que veíamos mucho, y sí creo que se sigue viendo, y es que está pues establecido el grupo familiar, la cabeza del grupo familiar, que es el papá, que está en el régimen subsidiado, y tiene su señora, tiene sus hijos, pero resulta que no sé por qué, en algunos casos, algunos de sus hijos no están, que porque los tiene la mamá, que la mamá trabaja, y entonces unos hijos están en el contributivo y otros hijos los tiene el papá en el subsidiado. ¿Cómo hacemos para desenredar eso y que no se vaya a presentar una situación donde no se pueda atender por esa doble afiliación, o porque deberían estar en uno de los dos, pero prefieren estar en el que ellos consideran que son mejor atendidos? Sí, entonces ahí es muy importante que todos ustedes conozcan que tenemos el régimen subsidiado y el régimen contributivo, pero al momento de la afiliación tiene mayor peso el régimen contributivo. Es decir, si mi papá
está afiliado al régimen contributivo, yo tengo 20 años, estoy estudiando, yo soy una titular de derecho propio para ser beneficiaria de ese régimen contributivo. Entonces yo no debería estar afiliada al régimen subsidiado. Cuando las EPS identifican esos casos donde prevalece el régimen contributivo, se le hace notificación al núcleo familiar en cabeza de su cotizante, se le hace la notificación para que precisamente se dé la unificación del grupo familiar. Pero cuando esa niña, la interrumpo, cuando esa niña de 20 años, que debe estar en el contributivo porque el papá trabaja y venía afiliada en el grupo, como ella sigue estudiando, ella sigue en el régimen contributivo y debería estar en el contributivo. Cuando esa niña resulta en embarazo, tiene el parto, ese bebé ya no hace parte del grupo familiar primario del contributivo porque ya es el nieto del cotizante, ya ese niño nace con derecho al SISBEN, con derecho a estar, en el régimen subsidiado. Durante el primer año de vida, el menor debe estar afiliado a la EPS a la cual se encuentra afiliado su mamá. Ese es el principio, donde está afiliada la mamá. Se nos ha dado algunos casos que, por ejemplo, está la mamá en régimen subsidiado, la pareja, el papá del bebé, decide no afiliarla al régimen contributivo durante el periodo del embarazo, durante los 9 meses, pero al momento en que nace el bebé, entonces ya sí lo voy a afiliar al régimen contributivo. Entonces ahí nos vemos con esa dificultad y es porque el principio nos dice que ese bebé debe estar con cargo a la EPS a la cual se encuentra afiliada la mamá. Entonces se nos ha dado casos donde, como la mamá venía estando en el régimen subsidiado, claro, ese menor debe permanecer con su mamá en el régimen subsidiado hasta el primer año de vida. Ya luego, entonces, si su pareja y todo decide afiliarla, entonces ya ahí sí pasaría como núcleo familiar a estar en el régimen contributivo. Por eso es muy importante y nosotros le hacemos las invitaciones a todas las familias a definir su situación para que, digamos, eso no se nos convierta en una traba al momento de prestar el servicio. Hay una situación, doctora Diana María, y es que en Colombia, para todos es sabido que hay una fuerza laboral y unas condiciones de inestabilidad impresionante, sobre todo en esta región minera donde la persona trabaja 2 o 3 semanas, se retira y vuelve. Esa forma de trabajo en nuestra región y en nuestro municipio no es un problema para que las bases de datos estén cambiando tanto y que al final una persona no sepa en qué régimen, en cuál de los 2 regímenes está. Bueno, aquí se da el caso, por ejemplo, de una persona que ya hoy termina su relación laboral. Unos ejemplos, una empresa que hoy decidió no volverle a pagar a un trabajador. 2, 3 meses la ley establece pues, que existe una obligación de la EPS de seguir prestando los servicios, máxime cuando de pronto el trabajador o su grupo familiar, cualquiera de los integrantes tengan un tratamiento en curso o vengan siendo atendidos por alguna patología y queda sin servicio, queda sin salud porque el patrón no volvió a pagar o porque se le acabó el trabajo o porque lo liquidaron. ¿Qué tiempo debe esperar esa persona para que sea atendido? Y si al entrar solamente a las 2 EPS que tenemos en el régimen subsidiado, no varía todo su proceso de tratamiento. Un ejemplo, a mí me vienen atendiendo en Comeva, y me han atendido muy bien y ya me han operado y estoy en ese proceso, pero me van a cambiar y me voy a Sabia Salud. Sabia Salud, entonces asume todo el proceso, solicita la historia clínica y sigue con eso, o hay que esperar y volver a arrancar de cero. Listo, entonces partamos de que se han definido unas herramientas a nivel nacional para apoyar o beneficiar a los usuarios en la prestación del servicio, es decir, que no tenga que iniciar nuevamente su tratamiento. ¿Por qué? El plan obligatorio de los servicios que se prestan es el mismo, llámese régimen contributivo, llámese régimen subsidiado, es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que todas las EPS tienen redes contratadas diferentes, es decir, la EPS Comeva puede tener unas clínicas contratadas para la prestación de un servicio X y la EPS Salud Total para ese mismo servicio tiene otros hospitales contratados. Entonces, para que no se pierda esa continuidad, tenemos un nuevo término que lo vamos a incorporar acá y es movilidad en salud. ¿Qué es la movilidad? Tenemos unas EPS, mencionábamos ahorita 2 que son muy comunes en el suroeste, que son Sabia Salud y Cosalud, que en principio son EPS del régimen subsidiado. Y tenemos otras, Comeva, Salud Total, Nueva EPS, que en su principio es el régimen contributivo. Entonces, cuando nosotros hablamos de movilidad, es la posibilidad que yo tengo al estar como cotizante, tengo mi EPS, pierdo el vínculo laboral y hago la movilidad en la misma EPS para estar ya no en el contributivo, sino en el subsidiado. O
Usted nos hablaba ahorita de que se dan algunos momentos que las personas por tantos cambios pueden incluso llegar a no saber en qué EPS se encuentran. Eso se da con frecuencia. Entonces, ¿ahí qué tenemos que hacer? Digamos que los usuarios ser muy juiciosos y muy disciplinados en reportar todas esas novedades. La invitación es que hagan ese reporte a través de las Secretarías de Salud y Bienestar Social, quienes evalúan cada caso en particular y acompañan y asesoran a los usuarios en ese proceso de movilidad. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a la movilidad en salud? Primero, estar cisbenizado en el municipio en el cual voy a solicitar esa movilidad. Segundo, que es otro requisito muy importante, mi EPS debe tener un hospital contratado en el municipio para poder garantizarme la prestación del servicio. Entonces, puede ser que yo esté en una EPS que en este momento en el régimen contributivo me está atendiendo en Caldas o en Medellín, pero en el municipio no tiene a ningún hospital contratado. Entonces, en ese momento yo no podría acceder a la movilidad. Entonces, es muy importante que al momento de elegir su EPS, consulten si esa EPS a la cual ustedes están interesados en afiliarse tiene un hospital contratado en el municipio para que no se pierda esa posibilidad de acceder a movilidad. Así yo esté en el régimen subsidiado, contributivo y tenga buena condición de salud, muy importante que estemos cisbenizados, porque si no ahí se me va a perder esa posibilidad de acceder al régimen subsidiado en movilidad. Hoy tenemos una situación muy grave, doctora Diana, que yo creo que ya a usted le ha tocado en su cargo, es que tenemos una población bastante amplia, yo diría que más de 200 trabajadores que han quedado cesantes porque algunas de las empresas mineras de nuestro municipio, Amagá, han suspendido labores, pero hay una situación muy compleja y están en mora porque el patrón no vuelve a pagar aportes, pero tampoco los han retirado del sistema contributivo. ¿Cómo se asume esa situación en caso que seguro que ya se ha presentado, y es que muchos trabajadores o su grupo familiar de esos trabajadores que hoy vienen en esa situación están reportados en el contributivo con una mora del empleador y tienen necesidad de una atención o vienen en un tratamiento? Sí, ese es un tema muy complejo que nos ha afectado a muchos municipios del suroeste, máxime porque cuando yo me voy a afiliar a una EPS del régimen subsidiado, previamente yo debo aparecer en una base de datos que es el FOSIGA, debo aparecer en estado retirado. Cuando yo estoy en calidad de empleado, es la empresa quien hace, digamos, que entrega los aportes a la EPS, pero esa empresa empieza a estar en mora. Entonces yo no voy a aparecer en esa base de datos FOSIGA en estado retirado, sino que voy a aparecer en suspendido. No. El suspendido primero no entra a hacerse, digamos que, cargo o responsable de esa población el convenio vinculados con el hospital, porque vinculados a una persona que está sin afiliación. Y cuando yo estoy en estado suspendido, yo estoy afiliado, son los que me tienen suspendidos los servicios. Tampoco puedo decir que, aunque cumpla con un puntaje del CISBEN, me voy a ir a afiliar a una EPS del régimen subsidiado, porque es que en principio yo debería solicitar es una movilidad, pero no puedo solicitar la movilidad porque sigo estando afiliado y sigo estando en un estado de suspendido. Entonces, digamos que ahí lo que podemos hacer es revisar a través de diferentes herramientas con las empresas sociales del Estado cómo se garantiza la prestación de servicios, en especial para esas personas que vienen con tratamientos, todo lo que está con cargo a promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Y que después no glosen esa cuenta y lleven a la quiebra al hospital. Porque digamos que es la única herramienta que en el momento se tiene, digamos que revisar con qué figuras a través de jornadas, brigadas de salud de manera articulada con las alcaldías municipales se le puede garantizar la continuidad de la prestación de ese servicio en PIP. Teniendo en cuenta que la prestación del servicio de urgencias, por el principio que se tiene de atención, no se le puede negar a ningún usuario, independiente de su estado de afiliación. Y esperar esos periodos de mora, cuando ya la EPS, ya después de cierto tiempo, ya dice yo no puedo tener este usuario más en suspendido, hago la actualización en FOSIGA y pasa a estar en estado retirado. Cuando está en estado retirado, ya ahí entonces sí puedo solicitar una movilidad, se aplica y el usuario tiene la facultad de decidir si continúa en esa EPS que en principio tenía como contributivo a través de una movilidad o si solicita su afiliación al régimen subsidiado en salud en las 2 o las 3 o EPS que tengan en el municipio para el régimen subsidiado. Le recordamos a nuestros televidentes que pueden interactuar con nosotros enviando sus consultas, sus inquietudes, sus preguntas a través de las redes sociales, a través del Facebook con numeral en derecho,
o a través del correo electrónico en derechotv@gmail.com. Vamos a un corte de mensajes institucionales, regresamos nuevamente con nuestros oyentes que ya están interactuando con nosotros en la red, doctora, para que resolvamos las inquietudes y las preguntas. Claro que sí, muchas gracias. Oliver James. Mi amigo, bienvenido a mi país. Tengo derechos. ¿Ah, sí? ¿Dónde crees que estás? Tengo derechos. Tengo derechos. Los únicos derechos que tienes aquí son los que yo te doy. ¡Preparen! 1, 2. Cuando volví a mi casa de la escuela, me pidieron mi dinero. Dije que no. Y todos mis amigos corrieron a sus casas. Tenían miedo de que también los fuera a golpear. Yo gritaba, pero no dejaba de golpearme. Siempre dijo que me iba a pegar. Nunca pensé que realmente lo haría. No sé qué hice, pero seguían pateándome. Me ataron y me arrastraron. Me quitaron mi dignidad. Ella dijo que me iba a dar una lección. Dijo que yo no hacía caso. No pensé que se enojaría tanto. Regresamos, doctora, con el tema muy importante que venimos tratando hoy con el régimen de seguridad social en salud subsidiada. Hay una inquietud, doctora, sobre lo que usted nos venía comentando antes de salir al corte de comerciales, y es esa población o ese caso que también se puede dar mucho de una persona que necesita o requiere una atención urgente, ya sea por un accidente normal, común o por una enfermedad, pero que le ocurre en un lugar diferente donde tiene la encuesta. Es decir, alguien que se viene al municipio de Amagá a pasear, o se vaya a Amagá para la costa, para cualquier otro municipio, y allá tiene un percance y está en el CISBEN, ¿lo pueden atender allá? ¿En calidad de qué se puede atender una persona y cómo se denomina ese tipo de población, que es flotante o que es itinerante? Sí, entonces vamos a hacer como dos diferencias. La primera es, yo estoy cisbenizada en Amagá, tengo mi EPS acá, me atienden en cualquiera de las IPS u hospitales que se tengan en el municipio, pero me voy a pasear. El servicio o la atención en urgencias es a nivel nacional. Entonces, independiente del municipio donde ocurra el suceso, me acerco al hospital más cercano y la atención inicial en urgencias no puede ser negada. Entonces ahí no tengo ninguna dificultad, si estoy paseando, si me voy mis vacaciones, no tengo ningún problema. Pero entonces partamos de esas personas que de pronto por sus condiciones laborales o de estudio no va de paseo, sino que tiene que quedarse en otro municipio por términos de 2, 3, 4 meses o cualquier periodo que sea inferior a un año. Entonces vamos a incorporar ahora un nuevo término, portabilidad. ¿Qué es eso de la portabilidad? Yo estoy en este momento viviendo en cualquiera de los municipios del suroeste, pero por cuestiones de trabajo me debo ir para otro municipio del norte, de Antioquia, y voy a estar allá por término de 4 meses. Esa situación debe ser reportada a la EPS o al seguro, porque lo conocen muchas personas con ese término, sí. A la EPS yo le debo reportar que voy a estar por fuera 4 meses, o 5 o 6.
y que necesito entonces que me asignen una portabilidad, es decir, que me atiendan en el hospital del municipio al cual yo me voy a ir de manera temporal esos mesecitos. Era una situación muy especial y que creo que no se cumple, porque yo no creo que la persona que vaya a ir a trabajar, por ejemplo, a otro municipio, o porque su familia se fue, o por cualquier circunstancia se va, por ejemplo, que se va a Titiribí, a Andes o a Bolívar y tiene acá su salud y previamente identificado en Amagá, esa persona no viene a decir, vea, yo me voy a ir 3 meses, porque supuestamente uno confía en que uno no se va a enfermar. Sí, entonces es muy importante que las personas esa situación la reporten a su EPS y soliciten la portabilidad por una razón muy importante. ¿Y cuál es? Si yo estoy en otro municipio, la atención en urgencias pasa lo mismo que con el paseo, no me la van a negar, pero entonces, ¿qué pasa si es una persona que tiene, por ejemplo, una atención o que está en un programa porque sufre hipertensión? Claro. Entonces, vamos a esperar que esa persona se nos descompense para solicitar la prestación del servicio a través de urgencias. No, el deber ser, y ahí tenemos entonces deberes y también tenemos derechos. Ese es un deber del usuario. Es un deber porque entonces cuando yo tengo la portabilidad en ese hospital de manera temporal por ese periodo de tiempo, me van a garantizar toda la prestación del servicio de primer nivel. Entonces ahí voy a estar cubierto, voy a estar tranquilo. Con los niños, crecimiento y desarrollo. Crecimiento y desarrollo no es una atención de urgencias. Si yo estoy en otro municipio y no tengo la portabilidad, ese otro hospital no va a tener cómo prestarme la atención o la prestación del control de crecimiento y desarrollo, los controles prenatales. Entonces es muy importante que siempre nosotros tengamos esa disciplina y cumplamos con esa tarea de reportarle a la EPS y solicitarle esa portabilidad. ¿Sí? Digamos que no es lo más común, pero sí digamos que este es en el momento en que todos debemos incorporarnos como en esa ruta, en ese camino y de hacer esos reportes muy juiciosos. 3 palabras que hoy hemos aprendido con nuestros usuarios, doctora Diana, durante el transcurso de esta charla, el CISBEN, movilidad, portabilidad. 3 palabras fundamentales en este sistema y en este régimen de seguridad social en salud subsidiado. Vamos a interactuar con nuestros usuarios, ya tenemos en las redes inquietudes y preguntas. Vamos a ver qué preguntas tienen hoy nuestros televidentes en las redes sociales, doctora, para que respondamos. Doctora Diana, el usuario Javier Londoño Mejía desde Amagá nos dice, buenos días, me gustaría saber cómo funciona el sistema de salud en nuestro municipio y cómo puedo reclamar ante cualquier inconformidad. Entonces, tenemos digamos que unos actores claves para el servicio de salud. Tenemos las secretarías de salud de los municipios, tenemos los hospitales, que los llamamos instituciones prestadoras de servicios de salud o IPS, y tenemos las entidades promotoras de salud, que son las EPS. Esos son 3 actores importantes. Entonces, en las IPS u hospitales tenemos entonces un servicio que es el SIAU, que es el Sistema de Atención a los Usuarios. Todos los hospitales tienen la obligación de tener buzón de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. Entonces la invitación es que lo manifestemos por escrito. No necesariamente las quejas o las peticiones se hacen de manera escrita. También es válido que yo me acerque a atención al usuario y lo puedo hacer de manera verbal e informar cuál es el mecanismo por el cual yo espero recibir la respuesta. En el momento en que yo deposito una queja, si esa queja yo la hago de manera escrita, no necesariamente debo dejar mis datos, yo lo puedo hacer de manera anónima. Cuando se hace de manera anónima, los hospitales deben tener definido un procedimiento para darle respuesta a esos usuarios cuando la queja es anónima, ya sea publicándolo a través de las carteleras, redes sociales o los diferentes mecanismos que se tengan en los diferentes municipios. Entonces, tenemos en los hospitales el SIAU. En la Secretaría de Salud tenemos la obligación de implementar lo que es el SAC, que es el Sistema de Atención a la Comunidad, donde también se reciben esas quejas que pueden ser de cualquiera de los actores. Las Secretarías de Salud lo deben remitir y dar una respuesta entonces a los usuarios por el mecanismo que se defina. Entonces ahí tenemos cómo se canalizan las quejas desde las Secretarías de Salud, cómo se canalizan desde los hospitales. Para las EPS,
Entonces ellos también tienen la obligación, tienen unas líneas gratuitas a las cuales se pueden llevar las quejas, tienen también los buzones. Pero ¿qué pasa cuando en ninguna de esas instancias se logra dar una respuesta satisfactoria? Tenemos la Supersalud, que se tiene una línea gratuita a nivel nacional donde los usuarios llaman, interponen esas quejas y le dan un número de radicado y con ese número de radicado se le puede hacer seguimiento. ¿Qué pasa cuando digamos que yo llevo solicitando ante mi EPS una autorización porque necesito un servicio de salud y por ninguno de estos medios se le ha dado respuesta? También tenemos un apoyo grande con las personerías municipales. Las personerías municipales evalúan y acompañan el proceso y digamos que se buscan vías alternas para dar respuesta a los usuarios, porque nos hemos encontrado en algunas ocasiones, y por eso es muy importante que digamos que inicialmente se canalice a través de las secretarías de salud, hemos encontrado que en ocasiones se han interpuesto acciones de tutela, pero resulta que estábamos, digamos que era con una dificultad mínima, que era una dificultad en un anexo, que no se había diligenciado completamente o el anexo está incompleto y terminamos en una instancia como una acción de tutela cuando digamos que habían otras vías en las cuales se podía solucionar. Entonces hay también una comunicación muy permanente con las secretarías de salud de los municipios y las personerías municipales, que son un aliado importante. Entonces tenemos para recibir todas esas quejas en las diferentes instancias la línea de la Supersalud, las personerías municipales y comisaría de familia cuando digamos que eso está sujeto a un restablecimiento de derechos. Aparte de que también la ley establece que cada una de esas entidades como las IPS, las EPS, bien sea el contributivo subsidiado, deben tener una liga de usuarios y unos representantes de los usuarios al interior de su junta directiva y al interior de su organización. Sí, tema importante que acaba usted de tratar, señor León Fabio, muchas gracias. En todas las IPS u hospitales se tiene la obligación de tener asociaciones o alianzas de usuarios. Esas asociaciones o alianzas en asamblea permanente, en asamblea general, deben hacerle seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos que se hayan recibido por los diferentes medios. Entonces es un mecanismo muy importante que es de participación social en salud y tenemos otros espacios que también son importantes para este tema, que son los comités territoriales de seguridad social en salud, tenemos los COPACOS que tienen actores claves con representantes de la comunidad y muy importante, un representante de la asociación o alianza de usuarios de las empresas sociales del Estado debe tener, uno de ellos debe hacer parte de la junta directiva de las empresas sociales del Estado. Entonces también es una instancia porque la junta directiva a nivel de los hospitales es como la instancia más alta para hacer el tratamiento de todos estos temas. Entonces al tener un representante de la asociación de usuarios, digamos que eso nos da como mayor representatividad y son esas personas quienes nos apoyan y lideran para que tengamos respuestas satisfactorias a las necesidades de los usuarios. Seguimos con nuestros usuarios en las redes sociales, interactuando con nosotros. Otra inquietud de nuestros usuarios a través del Facebook nos pregunta, Marisa Suárez nos pregunta, ya ese tema lo vimos ahorita, pero vamos a puntualizarle a mi Marisa Suárez, que nos pregunta, tengo una inquietud, si tengo un accidente o una enfermedad y no cuento con EPS, ¿cuál es el paso a seguir para que me brinden atención médica? Entonces, lo primero es revisar, digamos, como cuál es la causal del accidente. Ahí vamos a diferenciar lo que son los accidentes de tránsito. Si es un accidente de tránsito, está en un principio con cargo al SOAT, que tiene unos montos, después de esos montos, entonces ahí vamos a responder esa parte. Si yo no tengo EPS, lo primero es revisar si cumple con los requisitos para afiliarse al régimen subsidiario. Si cumple con los requisitos, entonces así sea en el marco de la atención, podemos solicitar entonces la afiliación. No es motivo que me nieguen la afiliación porque esté en el marco de una atención. Eso es lo primero. Si digamos esa persona no cumple con esos requisitos para estar en el régimen subsidiado, pero está cisbenizada en ese municipio, o aún no estando cisbenizada, pero que se tiene conocimiento de que esa persona es de ahí, entonces se hace con cargo al convenio que hablábamos ahorita de población pobre no asegurada, la prestación de primer nivel. Cuando esa persona necesita ser remitida a un segundo o tercer nivel de complejidad, entonces es el hospital donde está esa persona recibiendo la atención quien a través de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia solicita las autorizaciones para poder entonces hacer la remisión de esa persona. Pero en ningún momento la prestación del servicio de urgencias, digamos que se puede negar. Existen diferentes mecanismos, como es el convenio de población pobre no asegurada, el régimen subsidiado,
régimen contributivo también podemos llamarlo acá, porque puede ser que esa persona que en el momento no está sea un potencial beneficiario de una persona que sí esté en régimen contributivo. Y supongamos que sea un accidente de tránsito, pero el vehículo causante del accidente no se identificó, lo que llamamos un vehículo fantasma, es decir, la atropelló y se voló. De pronto tenía el SOAT o el seguro obligatorio de accidente de tránsito vencido o no lo tenía. ¿Qué pasa ahí también? Todas esas abstenciones, cuando se da por accidente de tránsito, pero que no está identificado el causante o que el causante no cumple o no tiene cómo prestar esa atención, se hace con cargo al FOSIGA, que es el Fondo de Solidaridad y Garantía. Igual que si se agota el monto máximo establecido por la aseguradora del SOAT, también empieza a correr desde ahí en adelante todo tratamiento al FOSIGA. Sí, al FOSIGA, o en este caso, o sea, si digamos se acaba entonces el monto de lo que está establecido, ya miramos si ya se hace por vinculado, como población pobre no asegurado, régimen subsidiado o contributivo, dependiendo del trámite que se adelante una vez se identifica la situación de afiliación de este usuario. Importante para nuestros usuarios que tengan en cuenta que, fundamental, doctora Diana, que el servicio de salud como derecho fundamental no puede ser negado, sobre todo en casos de urgencias. Ahí no hay tutía, ahí no hay nada que valga, que es que el carro se voló, que es que yo no sé dónde estoy porque no sé si el patrón me sacó o no me sacó, cualquier circunstancia tiene que ser atendida. Sí, ahí es muy importante y traigo, digamos que un tema que es de consulta permanente y entonces, ¿qué pasa conmigo? Yo siempre me voy a quedar entonces como vinculado porque tengo un puntaje del CISBEN que no me permite acceder al régimen subsidiado, no estoy laborando y tampoco soy una de esas personas que pueda estar como beneficiaria de otra que está en el régimen contributivo. Entonces, digamos que hay un mecanismo que también a nivel nacional se ha venido implementando y es para los menores de edad. Para los menores de edad, que son una población prioritaria, niños, niñas y adolescentes, hay una figura que es la afiliación institucional. ¿Qué es eso de la afiliación institucional? Entonces incorporamos ahora un cuarto término. La afiliación institucional es para esos niños, o sea, menores de 18 años hasta 17 años, 11 meses, 29 días, hasta ahí me aplica. Yo tengo 17 años, mi papá no está trabajando, tiene un puntaje del CISBEN sumamente alto, ni él ni yo podemos acceder al régimen subsidiado. ¿Qué pasa conmigo? Tengo 17 años. En ese caso, entonces, los hospitales están en la obligación de realizar una afiliación institucional cuando ese menor de edad demande un servicio de salud o lo solicite, independiente del servicio. Puede ser vacunación, consulta general, urgencias, cualquiera de esos servicios, el hospital está en la obligación de afiliar a ese menor de edad. ¿Dónde lo va a afiliar? A cualquiera de las EPS subsidiadas que yo tenga en el municipio, independiente del puntaje del CISBEN. El puntaje del CISBEN va desde 0 y hasta 100. Yo puedo tener 90 puntos en el CISBEN, pero soy menor de edad, demando un servicio de salud. Yo no debo salir del hospital sin que esté afiliado al régimen subsidiado. Cualquiera de las EPS subsidiadas que tenga en el municipio, el hospital me debe realizar esa afiliación institucional. Eso con los menores de edad. ¿Pero tiene algún costo entonces porque supera el puntaje mínimo establecido? No tiene ningún costo. ¿No tiene ningún costo para el usuario? Sí, o sea, lo que son todas las actividades o la prestación de servicios de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, lo que conocemos como PIP, está exento de copago. Ya para lo demás aplican las cuotas de recuperación o los copagos, independiente como si yo estuviera en el nivel 1. Ahí no tiene ninguna traba, no tiene ninguna dificultad, pero esto solamente nos aplica para los menores de 18 años, cuando demande cualquier servicio de salud. El doctor Héctor Abad Gómez, doctora Diana, para ir a un corte de comerciales, el doctor Héctor Abad Gómez se empeñó y se hizo matar, creo, por sostener una tesis en Colombia, y es que la salud debería de ser un servicio, no un negocio, y que además de servicio debería de ser como negocio rentable si aplicamos la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, trabajando en esos factores que conllevan a la curación, porque el gasto más grande en Colombia es la curación, doctora, no es la prevención. Nadie en este país recuerda que hace unos 30, 40 años estábamos llenos de enfermedades tropicales,
enfermedades difíciles como la tuberculosis, como la sífilis, como la difteria, la disentería, el sarampión, la poliomielitis, y que se nos murieron cantidad de niños, entre ellos algunos de mis hermanitos, de gastroenteritis, porque no había cómo curarlo, pero no era la atención en el hospital a esa persona con la patología, sino atacar los factores que la estaban produciendo. Pero nadie ve rentable en nuestro pueblo, en nuestro país, que usted se vaya a atacar focos de infección, de criaderos y de propagación de mosquitos, de zancudos, a tratar agua, a tener condiciones de vida sana en nuestros pobladores, sobre todo en el sector rural, y esos pacientes llegan a nuestro municipio a un servicio de curación que es costosísimo. La promoción y la prevención, que debería ser factor fundamental en Colombia para la atención en salud, la tenemos en un segundo plano. Pero a su vez debería de ser la que por medio de ese sistema de capitación debería de generar recursos a las empresas promotoras de salud o al asegurador. ¿Cómo hacemos para que en Colombia podamos entender, doctora, que la promoción y la prevención deberían estar por encima de la curación? Sí, digamos que ahí y retomamos lo que mirábamos ahorita, y es que tenemos unos derechos en salud, pero también tenemos unos deberes y unas obligaciones. Entonces, ahí es de todas las partes. Lo primero es comprender, como nuestro Héctor Abad Gómez, que nosotros tenemos una pirámide y que lo que mueve esa pirámide, lo que está en toda la base, son las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. PIP nunca debería ser comprendida o entendida como un gasto, es la mejor inversión que tienen los países, los departamentos y los municipios y los hospitales para poder evitarse o ahorrarse ese gasto de la curación. Ese es uno de los principios o las razones por las cuales todas las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad están exentas de copago, para que no haya una barrera en la accesibilidad. Esa es una de las razones por las cuales no se tiene que pagar nada para acceder a un principio o a una acción de PIP. Lo segundo es que, digamos, los hospitales dan respuesta a una demanda de PIP, pero que son los usuarios quienes deben demandar en principio esos servicios. ¿Cómo se hace la demanda? Controles prenatales. Aprovechamos acá para hacer la invitación. Mamita, si está esperando un bebé y todo eso, lo mejor que usted puede hacer por el bienestar de su niño, por su bienestar propio, el de su familia, es iniciar oportunamente los controles prenatales. Claro. Da tristeza que una mamá inicie los controles a los 5 o 6 meses, cuando lo ideal, y para que los médicos puedan hacer todas sus actividades, es que ese control prenatal inicie antes de la semana 12. Entonces, eso digamos que como tarea de los usuarios. Vacunación, usted nos hablaba ahorita de unas enfermedades que en Colombia ya están en proceso de erradicación, que ya están erradicadas algunas, y eso se ha logrado a través de ¿qué? De la vacunación. Vacunación sin barrera, aprovechar todos los espacios de las jornadas nacionales. Todos los días son días de vacunación, entonces se debe aprovechar eso, demandar el servicio. Y la invitación también para las secretarías de salud, que es una tarea de los hospitales también, es generar esa demanda inducida. O sea, ir hasta la gente y contarle cuáles son los servicios que se ofertan en promoción de la salud, prevención de la enfermedad, para que podamos entonces hacer esa nuestra mayor inversión y prevenirnos esos gastos que son muy altos en todo lo que tiene que ver con la curación. Muy importante también ahí, o sea, hacemos a veces unos reclamos a las EPS porque sabemos que el sistema de salud tiene demasiadas demoras, tiene fallas y problemas estructurales, pero hacemos el reclamo cuando no se nos da una autorización rápida y oportuna, por ejemplo, para una valoración por un especialista a raíz de un diagnóstico de hipertensión, pero hacemos muy poco en promover o en nosotros mismos practicar actividad física, que es una de las mejores herramientas precisamente para prevenir. Promoción de la salud, prevención de la enfermedad. Hay una instancia grande donde se debe jalonar y hacer esos procesos que se llama hospital, pero digamos que el mayor invitado a hacer promoción somos nosotros mismos como usuarios. Entonces, es esa la invitación para que articulemos todas esas acciones, hospitales y secretarías de salud a trabajar muy juntos, muy unidos, porque el objetivo es el mismo, mejorar las condiciones de salud y bienestar de las poblaciones, y para eso es imposible hacerlo solos. Vamos a otro corte de mensajes institucionales, doctora Diana, y venimos con el último segmento de nuestro programa.
¿Puedes decir cuál de estos niños no nació libre? ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació con igualdad? ¿Puedes decir cuál de estos niños no merece ser tratado con dignidad? Nosotros tampoco. Derecho humano número 1. Todos hemos nacido libres e iguales. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. De nuevo con nosotros, doctora Diana, recordándole a nuestros televidentes que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales, a través de Facebook, Amaga Televisión puede ser, a través de YouTube pueden ver el programa y todos los programas que hemos realizado en todos los temas que tenemos desde el canal comunitario. Con el numeral en derecho pueden hacer las inquietudes, las preguntas, las consultas para temas relacionados con deberes y derechos ciudadanos. Doctora Diana, antes de la Ley 100 de 1993 teníamos un sistema de salud en el país que pues si no era muy óptimo, pues sí atendía a una población de usuarios de todo el país con una red hospitalaria pues precaria, pero igual el Estado asumía esa responsabilidad. Nos aparecen los dos sistemas que ya hemos visto desde el inicio del programa, el contributivo y el subsidiado, pero hay otro grupo de población que en su momento se tenía identificado, diríamos nosotros que algunos lo llamábamos los ricos, pero es la persona que tiene capacidad de pagar un servicio de salud con unas condiciones diferentes o superiores al plan obligatorio de salud establecido en la Ley 100. Lo llamamos medicina prepagada, creo que la Ley 100 lo llama servicios complementarios o adicionales, porque para que haya una medicina prepagada que todavía sigue funcionando en el país con condiciones mejores, tiene que haber plan obligatorio de salud, tiene que estar afiliado a una EPS, una persona que quiera estar, por ejemplo, yo quiero estar en una medicina prepagada porque tengo plata o mi familia es adinerada y quiero que cuando me pase algo, yo quiero estar en una habitación sola, no con un poco de pacientes, yo quiero tener mi televisor, mi celular. Eso cuesta porque no está en el plan obligatorio de salud. ¿Sigue existiendo todavía esa posibilidad? Sí, sigue existiendo esa posibilidad y lo manejan las EPS que en su principio pertenecen al régimen contributivo. Muy importante también ahí lo que dialogamos en este espacio y es movilidad y portabilidad. Todas esas condiciones que cambien mi estado de afiliación, estar en permanente comunicación con sus EPS, con las secretarías de salud, para que no lleguen situaciones lamentables de que solamente me acuerdo que debía haber hecho el trámite al momento de requerir un servicio de urgencia. O cuando esté viendo el programa. Sí, o cuando esté viendo el programa, ahí sí se pueden recordar y entonces ir a visitar las secretarías de salud, las EPS, los hospitales para mirar qué hay en promoción y prevención, porque no solamente es cuando necesito la atención que yo debo acompañar entonces o visitar el hospital. Nuevamente reitero, doctora Diana, el agradecimiento mío del canal por su participación, por su presencia, por aceptar esta invitación, que creo que no va a ser la primera porque debemos hacer más programas. Este tema es muy complejo, muy complicado y sé que van a resultar muchas dudas después de la emisión del programa. Entonces, espero que usted nos pueda acompañar en otro programa. Muchas gracias al canal comunitario Amaga Televisión. Nos despedimos, doctora. Muchísimas gracias a todos por estar en sintonía con el programa. A través de los mecanismos que nos presentaba el señor León Fabio pueden dejar sus preguntas o inquietudes y vamos a estar en permanente comunicación para poderle dar una respuesta satisfactoria a sus necesidades.